La felicidad sucede, pero es una etapa transitoria. Ser felices se ha convertido en una obligación, en una meta tan imposible como frustrante. En un mundo donde ser feliz se ha vuelto una carga más, y el que no logra ser feliz está mal, pero claro, hablamos de la falsa felicidad, la que esclaviza y enferma. Hoy, tenemos un tema súper interesante y útil. Y es que, en este canal, queremos ofrecerte entretenimiento bien pensado. Alguien muy sabio dijo alguna vez: cuando un esclavo se convierte en un esclavo feliz, ha renunciado efectivamente a todo lo que lo hace humano. Pero la pregunta es: ¿pueden ser realmente felices las personas? Y aunque no del todo de acuerdo con esta frase, entendemos el contexto. Para determinar un poco, cuando hay una persona, recurro al concepto de persona de Boecio. ¿Quién diría que una persona es una sustancia individual de naturaleza racional? Es sustancia porque es movimiento en sí mismo, es decir, hay un montón de movimientos químicos, hormonales, fisiológicos, biológicos en sí mismo. No es el movimiento de otra persona, es un movimiento distinto, porque tiene un código genético distinto y todos los seres vivos usan códigos genéticos distintos. La persona entonces se define por su naturaleza y no por sus operaciones. Las operaciones siguen a la naturaleza y entiende que no hay operaciones sin cuerpo. Ahora quiero preguntarte: cada que eliges lo más placentero para ti, te sientes muy libre, ¿verdad? ¿Te has sentido muy libre al poder abortar? ¿Te sientes libre al poder consumir la droga que quieras? ¿Te sientes muy libre al poder elegir? ¿Cómo podrías tú ser un esclavo sabiendo que eliges montar tus videos a TikTok cada que quieres? ¿Cómo podrías ser un esclavo si puedes elegir qué comida deliciosa comer, qué hamburguesa escoger? ¿Cómo puedes ser un esclavo sabiendo que puedes elegir qué contenido de entretenimiento ver? Tenemos tantas y tantas opciones placenteras en nuestra vida cotidiana que nos es difícil ver y percibir la esclavitud del placer, la esclavitud del disfrute. Eres libre de escuchar la música que te guste, eres libre de votar por tu partido político de preferencia, eres libre de ser hincha de tu equipo de fútbol preferido, eres libre de tener tus propias aspiraciones, y hasta eres libre de elegir las actividades que quieres realizar. Lo cierto es que cada situación en la que estamos inmersos nos ofrece múltiples opciones para escoger, y eso da la sensación de libertad, ya que tenemos cierta capacidad de elección. Pero, aunque casi nadie lo conozca, cuando tú conoces las contingencias que controlan tu conducta, y aún conociéndolas, escúchese bien, ante una situación de escasez absoluta de manejo o de variables, te puedes sentir libre. Y si esto es así, con escasez de variedad o de opciones, imagínate cómo podrías sentirte esclavo ante un bombardeo placentero, no lo notarías. Y sentirte libre es estupendo. Pero por otro lado, esto nos lleva a la pregunta: ¿será que vivir nuestra vida fuera de las situaciones placenteras nos resulta tan absolutamente aversivo que preferimos ser esclavos, entregados a la tiranía del placer? Mientras que vivir en un avanzado y complejo sistema de ilusión de elección placentera se convierte en el recurso que agrega e incentiva la búsqueda del placer personal, reforzándose así la percepción de libertad. Pero, ¿esto nos hace realmente felices? ¿Qué es la felicidad? Aquí, conocerás qué es la felicidad para algunos de los más grandes filósofos de la historia. Esto es de pensar para este canal. Nos podrían estar induciendo este conocimiento de control de variables, esta sensación de libertad. Esto es realmente peligroso. Dile a un esclavo que tan libre puede ser, solo porque pueda predecir cuántos latigazos le van a dar. En este video observamos cómo el placer es utilizado para esclavizarte. En definitiva, podemos remitirnos al siglo XX, donde los avances tecnológicos y científicos se llevaron a cabo como nunca antes se había visto. El hombre se maravilló bajo los adelantos tecnológicos que le ayudaron en todas las labores, incluyendo la vida cotidiana. Si te pones a analizar, la mayoría de los grandes avances tecnológicos se llevaron a cabo con propósitos o fines militares.
Los grandes gobiernos se esmeraban por crear tecnologías que sus contrincantes no tuvieran, esto con el objetivo de ponerse por encima y dominar el escenario político y económico. Y si no, mira el Internet, ¿o acaso crees que este se inventó con el objetivo de conectar a muchas personas para que establecieran relaciones a distancia? ¿Acaso crees que se inventó para crear lazos y vínculos con otras culturas, o acaso crees que se creó para que compartieras tus experiencias individuales? Pues no. El Internet fue creado como una herramienta militar de comunicación en donde se pretendían conectar las diferentes instituciones académicas y estatales. Y asimismo, los grandes avances en conocimiento psicológico y conductual de ese siglo llevaron al descubrimiento y desarrollo de una gran variedad de programas de manipulación y control conductual, ejecutados por las agencias de inteligencia de cada potencia del mundo. Entre ellas, la propaganda, la subversión ideológica y adoctrinamiento político, la manipulación de masas, entre otras. Estos conocimientos son las herramientas por excelencia de gobiernos tanto de derechas como de izquierdas. Todo esto con el objetivo de crear ideologías. Así no conozcan sus causas y para que se rebelen contra los que supuestamente son sus enemigos sin saber el porqué, sintiendo que es una decisión razonada y elegida. Así pues, en 1961, después de las devastadoras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el autor del libro Un Mundo Feliz advertía que las clases gobernantes aprenderían a controlar la población sin necesidad exclusiva de la fuerza, sino que se utilizarían estrategias encubiertas, como el suministro interminable de situaciones y distracciones placenteras. Y por su lado, el psicólogo Skinner, en su libro, Control de la Conducta Humana, nos deja de manifiesto la exploración de los principios del condicionamiento operante, los cuales pueden aplicarse al comportamiento humano en una variedad de contextos sociales, culturales y personales. Esto es, que en aplicaciones prácticas, el condicionamiento operante pueden ser aplicado en áreas como la educación, la psicoterapia, el manejo organizacional y la ingeniería social. Esto deja de manifiesto que se puede utilizar para el bien o para el mal, para diseñar ambientes que promuevan comportamientos deseables, según los intereses ya sean buenos o malos según para quién. Las distracciones placenteras funcionan como ambiente que fomenta comportamientos alienados en muchos casos a la tiranía del placer. Es así que el dominio deja de ser únicamente una exposición destructiva de las armas y la fuerza, y se vuelve un dominio con la capacidad de prevenir, predecir y controlar la conducta. Y ese control no es necesariamente del enemigo, sino muchas veces del control de su mismo pueblo. Es en este punto donde se me viene a la mente: ¿será que somos como las ratas de laboratorio al estilo de Skinner? ¿Nos convertimos en un experimento masivo? En el siglo pasado el psicólogo Skinner demostró con la psicología experimental, con ratas de laboratorio, cómo se pueden introducir comportamientos a estos animales a través de condicionamiento operante, a través de estímulos, refuerzos, castigos, etc. Este psicólogo descubrió que existen leyes en la conducta de los organismos que se pueden emplear para replicar o eliminar conductas en los mismos organismos. Este psicólogo, reconocido como el padre del condicionamiento operante, era consciente de las repercusiones que podrían traer a nivel social sus descubrimientos. Y mirándolo en nuestros tiempos, el condicionamiento operante aplicado a las masas, quizá, nos está llevando a una tiranía del placer, en donde las personas podrían estar sometidas o esclavizadas, pero al mismo tiempo sentirse felices porque se les brinda ese conocimiento de toma de decisión, lo que les hace sentir ilusoriamente libres. Algunos señalan que Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, conocedor de los experimentos y conclusiones del condicionamiento operante de Skinner, predijo la creación de una oligarquía, que experimentaría con seres humanos con el objetivo de condicionar su comportamiento, favorecer la sumisión, diezmar y adormecer a la población y minimizar los disturbios civiles. Y yendo más allá del mal uso antiético y repercusiones del uso maquiavélico del condicionamiento operante y las leyes de la conducta, podríamos decir que algunas de las enseñanzas de Nicolás Maquiavelo, de el fin justifica los medios, aquí se puede aplicar.
ya que según él, un líder debe estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar y mantener el poder, incluso si esto significa tomar decisiones moralmente cuestionables. Lo más importante es el resultado final, que es la estabilidad y el éxito del Estado, diría el filósofo. Lo cual nos lleva al concepto de patocracia, del psiquiatra polaco, Andrzej Lobasiewski, el cual describía cómo los psicópatas influyen en el avance de la injusticia social y cómo se abren el camino hacia el poder, utilizando lo que sea necesario para sus propios intereses. El acceso constante a la gratificación sexual del pueblo garantizó que los ciudadanos estén más preocupados por satisfacer sus propios deseos que por estar atentos a lo que pasa en las decisiones importantes del gobierno y que son transversales para el pueblo. Operaciones psicológicas en Occidente han sido llevadas a cabo para generar y producir una cultura de consumismo en la que los ciudadanos encontraron la felicidad y libertad ilusoria en el consumo de bienes y servicios. Y se entra en una vida donde el ciudadano solo busca orientar su vida en base a su satisfacción y gratificación y ahí encontrar su felicidad y su libertad. Dile a un esclavo que es libre solo porque sepa predecir cuántos azotes le van a dar. Ahora entendamos qué es verdaderamente la felicidad para los grandes filósofos. No cabe duda que nuestras vidas giran en torno a los problemas que queremos resolver. Y el ser humano está en una búsqueda constante a lo largo de su vida. Vas a vivir situaciones muy duras. O quizás las estás viviendo ahora, y lo cierto es que es algo que no solo te ocurre a ti. Queremos que tengas en cuenta que este video es único, pues conocerás de manera excepcional un material que contiene mucha riqueza y perspectiva desde la filosofía a la luz de la psicología científica. Te mostraremos cómo cambiar tu vida y tu perspectiva. Por lo tanto, te insto a que lo veas, ya que dentro de estas palabras se esconden tesoros de sabiduría. De hecho, te animamos a verlo más de una vez, que cada visualización podría revelarte nuevas capas de conocimiento sobre la psicología y la filosofía en tu vida cotidiana. Estas lecciones son atemporales, además de tener sustratos científicos que las avalan. Boecio, cuyo nombre completo es Anicio Manlio Severino Boecio, fue un filósofo romano del siglo VI después de Cristo. Su obra más influyente es La Consolación de la Filosofía, escrita mientras estaba encarcelado, bajo el reinado del rey ostrogodo Teodorico. Este filósofo en sus enseñanzas, dice que la verdadera felicidad no puede encontrarse en los bienes materiales, la riqueza, el poder o la fama, ya que estos son efímeros y pueden ser fácilmente perdidos. En este sentido, para Boecio, la verdadera felicidad reside en la contemplación de la sabiduría y la unión con el bien supremo. Boecio también reflexiona sobre la naturaleza del mal y llega a la conclusión que el mal es una falta de bien y que los malvados son esclavos de sus pasiones, lo que los hace menos libres y menos felices que los virtuosos. De esta manera Boecio nos abre este video enseñándonos la importancia que hay en el autocontrol y dominio de emociones para no ser esclavos a ellas. Seguimos con el gran Sócrates. La vida no examinada no vale la pena vivirla. Este filósofo resalta la importancia de la introspección y la reflexión en la existencia humana. Sócrates manifestó que una vida verdaderamente significativa requiere de un constante análisis de nuestras acciones, pensamientos y valores. Sin este examen, podemos correr el riesgo de vivir de manera superficial. Al examinar nuestra vida, podemos comprender mejor quiénes somos. El no ser conscientes de sí mismos puede llevar a vivir una vida sin reflexión y experimentar diversos peligros, como la falta de un propósito y una consecuente sensación de vacío y falta de satisfacción a largo plazo. Y como consecuente es probable que repitamos comportamientos y decisiones que no son beneficiosas, carentes de autenticidad. Sócrates consideraba conocerse a uno mismo era fundamental. La reflexión es el camino hacia el autoconocimiento, y sin ella, es imposible alcanzar la verdadera sabiduría o felicidad. El autoconocimiento permite a las personas vivir de acuerdo con sus principios y virtudes, en lugar de seguir ciegamente las normas y expectativas de la sociedad.
Esta frase de «la vida no examinada no vale la pena vivirla» se enmarca en la defensa de Sócrates durante su juicio en Atenas, donde fue acusado de corromper a la juventud y de no reconocer a los dioses de la ciudad. Sócrates consideraba que el autoconocimiento es fundamental para llevar una vida auténtica y significativa. Para él, vivir sin cuestionarse a uno mismo, sin reflexionar sobre nuestras acciones, deseos y propósitos, es vivir de manera superficial. El examen de uno mismo, según Sócrates, nos lleva a una mayor comprensión de quiénes somos y de nuestro lugar en el mundo. La filosofía, en el sentido socrático, es un estilo de vida que implica una constante búsqueda de la verdad y la sabiduría. Sócrates creía que la vida adquiere un verdadero valor cuando se vive de manera reflexiva, investigando las creencias y los valores que guían nuestras decisiones. Esta búsqueda constante de sabiduría es lo que, para Sócrates, hace que la vida valga la pena. La filosofía, en el sentido socrático, es un estilo de vida que implica una constante búsqueda de la verdad y la sabiduría. Sócrates creía que la vida adquiere un verdadero valor cuando se vive de manera reflexiva, investigando las creencias y los valores que guían nuestras decisiones. Esta búsqueda constante de sabiduría es lo que, para Sócrates, hace que la vida valga la pena. Seguimos con Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de la historia, desarrolló una filosofía práctica. Este pensador propuso que la virtud se encuentra en el justo medio, es decir, entre dos extremos viciosos. Por un lado, el exceso y por el otro, la falta. Por ejemplo, la valentía es la virtud que se sitúa entre la temeridad, exceso, y la cobardía, defecto. Desde esta perspectiva, en la vida cotidiana, esto significa buscar el equilibrio en nuestras acciones y emociones. No es bueno ser demasiado indulgente ni demasiado estricto con uno mismo o con los demás. Creía que en su lugar debemos buscar un punto medio que favorezca el bienestar y la armonía. La filosofía, en el sentido aristotélico, remarca entonces que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Este gran pensador sugiere que los hábitos juegan un papel fundamental e importantísimo en la formación del carácter y en la consecución de la excelencia. Él pensaba que no es suficiente con realizar una acción correcta de vez en cuando, es necesario practicar consistentemente las virtudes para que se conviertan en parte de nuestro carácter. La disciplina, la excelencia moral y la virtud son el resultado de la repetición de actos virtuosos, lo que implica que debemos cultivar buenos hábitos a través de la práctica constante y dejar de ser cobardes. Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la Ilustración, no podría quedarse sin dejarnos alguna enseñanza para este video. Este desarrolló un sistema ético basado en la razón y la autonomía. El imperativo categórico es la piedra angular de la ética de Kant. Este principio establece que debemos actuar solo según aquellas máximas que podamos desear que se conviertan en una ley universal. En otras palabras, debemos comportarnos de manera que nuestras acciones puedan ser tomadas como un modelo para todos. En la vida cotidiana, esto significa que antes de actuar, debemos preguntarnos si estaríamos dispuestos a que todos actuaran de la misma manera. Por ejemplo, si consideras mentir, deberías preguntarte si sería aceptable que todos mintieran en situaciones similares. Si la respuesta es no, entonces mentir no sería ético, diría Kant. Este filósofo sostenía que los seres humanos, como agentes racionales, tienen un valor intrínseco y deben ser tratados como fines en sí mismos, no simplemente como medios para alcanzar otros fines. En la vida diaria, esto implica tratar a las personas con respeto y dignidad, reconociendo su valor intrínseco. Esto significa evitar usar a otros para beneficios propios sin consideración por su bienestar o derechos. Por ejemplo, en el trabajo, debemos tratar a los colegas con respeto y no explotarlos por ganancias personales. Para Kant, la moralidad está basada en el cumplimiento del deber por el deber mismo, no por las consecuencias o por la búsqueda de la felicidad. Lo que importa es la intención detrás de la acción, no el resultado. Esta enseñanza kantiana nos invita a actuar de acuerdo con nuestros principios morales, incluso cuando hacerlo no nos trae beneficios personales o podría ser difícil. Por ejemplo,
Cumplir con nuestras promesas o decir la verdad, aunque sea inconveniente o no nos beneficie directamente, es esencial en la ética kantiana. Baruch Spinoza. Según él, la virtud consiste en actuar según la razón y en buscar la comprensión de la realidad. Al comprender nuestra naturaleza y la naturaleza del universo, podemos vivir en armonía con él. La verdadera felicidad, o bienaventuranza, se encuentra en esta comprensión, que nos libera de las pasiones irracionales y nos permite aceptar la realidad tal como es, sin lamentar lo inevitable o temer lo desconocido. Este gran pensador nos enseñaría que la libertad es la capacidad de actuar según la necesidad interna de nuestra propia naturaleza. Esto no significa actuar sin restricciones, sino actuar de acuerdo con nuestra verdadera esencia, que es parte de la naturaleza divina. La verdadera libertad, decía este filósofo, que se alcanza cuando comprendemos las causas que determinan nuestras acciones y aceptamos nuestro lugar en el orden natural. Para Spinoza, el bien y el mal no son absolutos, sino relativos a los deseos y las necesidades humanas. Pero es interesante ver cómo dice que el bien es aquello que aumenta nuestra capacidad de actuar y nuestra comprensión, mientras que el mal es lo que disminuye estas capacidades. Pitágoras. Enseña a valorar profundamente el silencio y la contemplación como herramientas esenciales para el desarrollo espiritual y filosófico. Creía que el silencio permitía reflexionar y comprender las verdades más profundas del universo. El silencio también era visto como una disciplina que fortalecía la autodisciplina y el control sobre uno mismo. Este gran filósofo y matemático veía la educación como un proceso fundamental para el desarrollo del individuo, tanto en términos intelectuales como espirituales. Enseñaba que a través de la educación, las personas podían alcanzar un mayor entendimiento del cosmos y vivir de acuerdo con sus principios. Su énfasis en la educación también incluía la formación del carácter y la adquisición de virtudes, lo cual era esencial para alcanzar la excelencia y la armonía en la vida. Pitágoras, conocido principalmente por su contribución a las matemáticas, también fue un filósofo y líder religioso cuyas enseñanzas abarcaron diversas áreas de la vida, desde la ética hasta la espiritualidad. Este pensador, Pitágoras, creía que la armonía y el equilibrio eran principios fundamentales en el universo. Esto se reflejaba en su interés por las matemáticas y la música, donde las proporciones y las relaciones numéricas crean armonía. En la vida diaria, esto nos sugiere la importancia de buscar el equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea en nuestras relaciones, en el trabajo o en nuestra salud. Un enfoque equilibrado contribuye a la paz interior y al bienestar general. Bueno, ¿te están gustando todas estas enseñanzas de estos grandes pensadores en la vida cotidiana? Si es así, suscríbete en nuestro canal, mira que es totalmente gratis. Ve, suscríbete y déjanos un comentario, para que el algoritmo nos recomiende. Continuamos con un estoico. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, es conocido por su obra Meditaciones, un compendio de sus pensamientos y reflexiones sobre la vida, el deber y la virtud. Marco Aurelio creía que debemos aceptar todo lo que nos sucede como parte del orden natural del universo. Esto no significa resignarse pasivamente, sino abrazar lo que ocurre con una actitud positiva y aprovechar cada situación para crecer. En la vida diaria, esto nos anima a no luchar contra lo que no podemos cambiar y, en cambio, a adaptarnos a las circunstancias. Si enfrentamos un desafío o una situación adversa, en lugar de lamentarnos, podemos buscar cómo aprender y crecer a partir de ella. Este pensador insistía en la importancia de vivir en el presente, en lugar de preocuparnos por el pasado o anticipar el futuro. El presente es lo único que realmente tenemos bajo nuestro control. Esto nos invita a centrarnos en lo que estamos haciendo aquí y ahora, aprovechando cada momento, plenamente. Esta línea de pensamiento concuerda con unas posturas de la escuela psicológica de la Gestalt, la que nos hace dejar este aporte de Fritz Perls, médico psiquiatra y psicoanalista alemán que, junto a su esposa Laura, psicóloga, desarrolló la terapia Gestalt. Y nos decían lo siguiente: no busques la felicidad. La felicidad sucede,
pero es una etapa transitoria. Ser felices se ha convertido en una obligación, en una meta tan imposible como frustrante. La felicidad entendida como emoción intensa es un estado provisional. En lugar de esforzarnos en mantener una imposible condición de felicidad extrema, mejor ocupémonos en cultivar otro tipo de felicidad, una actitud de paz y bienestar internos a través de acciones sanas y coherentes con nosotros mismos. Ahora seguimos con John Stuart Mill. Fue un filósofo, político y economista británico, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo. Un poco diferente a la mayoría de los grandes filósofos antes mencionados, este pensador define la felicidad como placer y la ausencia de dolor. Sin embargo, distingue entre placeres superiores e inferiores, argumentando que los placeres intelectuales y morales son más valiosos que los placeres meramente físicos. Según este pensador, la felicidad es alcanzada a través de la maximización del placer para el mayor número de personas. Y decía que la felicidad individual debe estar alineada con la felicidad colectiva. Ahora seguimos con John Stuart Mill. Fue un filósofo, político y economista británico, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo. Un poco diferente a la mayoría de los grandes filósofos antes mencionados, este pensador define la felicidad como placer y la ausencia de dolor. Sin embargo, distingue entre placeres superiores e inferiores, argumentando que los placeres intelectuales y morales son más valiosos que los placeres meramente físicos. Según este pensador, la felicidad es alcanzada a través de la maximización del placer para el mayor número de personas. Y decía que la felicidad individual debe estar alineada con la felicidad colectiva. El concepto de principio de utilidad es conocido, según este filósofo, como el mayor bien para el mayor número. Este concepto es central en la teoría de Mill. Según este principio, las acciones son correctas en la medida en que tienden a promover la felicidad y son incorrectas si tienden a producir lo contrario. La felicidad en este contexto no se refiere solo a la felicidad individual, sino a la felicidad colectiva. Y además, enfatiza que la moralidad debe considerar el bienestar de todos los afectados por una acción, no solo del individuo que la realiza. En conclusión, podríamos decir que la felicidad es el objetivo último de la vida humana. Y que la moralidad se debe basar en la promoción de la felicidad general. Su enfoque utilitarista intenta conciliar el bienestar individual con el bienestar colectivo, valorando los placeres intelectuales y morales como fundamentales para una vida verdaderamente feliz. Y no podría faltar, Diógenes, el cínico. Es uno de los filósofos más destacados de la escuela cínica en la antigua Grecia. Y su concepto de felicidad se alejaba radicalmente de las ideas tradicionales de su época. Este filósofo proponía una visión austera y desafiante de lo que significa llevar una vida feliz. Diógenes sostenía que la mayoría de los deseos humanos son innecesarios y artificiales, creados por la sociedad. Según él, la verdadera felicidad se alcanza eliminando estos deseos y viviendo de manera simple, satisfaciendo solo las necesidades básicas. Él mismo vivió de manera extremadamente austera, habitando en una tinaja o un gran barril en Atenas y subsistiendo con lo mínimo, como una forma de demostrar que la felicidad no depende de las comodidades materiales. La filosofía cínica de Diógenes promovía la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que significaba vivir de manera simple y sin pretensiones, en armonía con las necesidades naturales del ser humano, y rechazando las convenciones sociales y las normas impuestas que él consideraba corruptas o artificiales. Diógenes creía que la civilización había alejado a las personas de su estado natural, introduciendo deseos innecesarios y vicios que impedían la felicidad. Y para finalizar este video que te trajimos hoy, cerramos con Bertrand Russell, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, abordó la cuestión de la felicidad desde una perspectiva humanista y práctica. Russell sostiene que la felicidad es un objetivo realista y alcanzable para la mayoría de las personas, aunque reconoce que no es fácil de lograr. En su obra, intenta ofrecer un conjunto de principios y actitudes que pueden ayudar a las personas a alcanzar una vida más plena y feliz.
Este pensador identifica varios obstáculos psicológicos que impiden la felicidad, como la ansiedad, el aburrimiento, la envidia, el sentido de culpa y la fatiga. Para él, gran parte de la infelicidad proviene de problemas internos y actitudes mentales erróneas. Por ejemplo, Russell critica la tendencia a la autocrítica excesiva y la preocupación por la aprobación de los demás, que considera fuentes importantes de sufrimiento innecesario. Según Russell, una clave para la felicidad es cultivar un interés genuino en el mundo externo, en lugar de estar excesivamente centrado en uno mismo. Esta idea sería un poco en contra de nuestra sociedad actual, que promueve mucho el narcisismo. Decía que para lograr una mayor felicidad implica desarrollar pasiones e intereses en áreas como la ciencia, el arte, la naturaleza o las relaciones humanas. El compromiso con actividades significativas que trascienden al individuo, como el trabajo creativo o la participación en causas sociales, puede llevar a una vida más rica y satisfactoria, y por ende más feliz. Si este video te ha gustado, apóyanos, queremos crecer en favor de la filosofía y psicología y la ciencia, que viva el pensamiento y la búsqueda de las verdades. Suscríbete, comenta, abre debate, mil gracias.